Don't Hug Me, I'm Scared es una popular serie en línea en YouTube creada por Becky Sloan y Joseph Pelling, cuyo primer episodio fue lanzado el 29 de julio de 2011. La particularidad de esta serie es que simula un show educativo infantil protagonizado por 3 marionetas, las cuales son conocidas como Yellow Guy, Red Guy y Duck, pero su profundo trasfondo y las escenas grotescas que podemos ver en este programa provocó su rápida viralización y a día de hoy tiene un enorme fandom que ha formulado todo tipo de teorías respecto a la supuesta misteriosa historia oculta tras esto. Actualmente la serie consta de 2 partes, con un total de 12 episodios, aunque la segunda parte no se puede considerar una secuela directa de la primera. En cada uno de ellos se nos habla de un tema en concreto a través de animadas canciones, cuyo desenlace suele ser catastrófico, dejándonos un crudo y claro mensaje. En este vídeo estaré analizando la primera temporada y su posible significado, por lo que te recomiendo que te acomodes, tomes tus snacks favoritos, algo rico de beber y disfrutes de este contenido de entretenimiento. Antes de comenzar con el vídeo tengo que advertirte de que este contiene una gran cantidad de spoilers, por lo que si aún no lo has visto, te recomiendo volver una vez lo hayas hecho. Esta historia comienza mostrándonos a nuestros 3 protagonistas dentro de una casa, lugar donde parecen convivir todos, pues podemos ver fotos de ellos colgadas en la pared. Como dato curioso vemos que hay un calendario que nos indica una fecha, el 19 de junio, dato muy importante del que hablaremos más adelante. Las marionetas están en la cocina de la casa y lucen muy aburridas, por lo que de pronto la libreta que hay en la mesa cobra vida y comienza a cantar una canción sobre la creatividad. En este primer contacto se nos deja ver la personalidad de cada uno de los protagonistas, siendo Duck el más crítico de los 3, lo que representaría a un anciano. Red Guy sería el joven rebelde al que le parece aburrida la creatividad, y Yellow Guy sería la representación de la inocencia, es decir, la niñez, pues está claro que es el menos inteligente de los 3 y el más manipulable. Hay varios momentos en la canción donde Yellow Guy es despreciado por la libreta que canta, pues de los 3 parece ser el único que ha entendido qué es la creatividad, y cuando pinta un payaso la libreta se encarga de arruinarle el dibujo, y más tarde, cuando todos dicen su color favorito, la libreta le dice que el verde no es un color creativo. Esta especie de bullying hacia Yellow Guy parece estar injustificado, pero lo cierto es que todo cobrará más sentido en los siguientes episodios. La libreta les pide que se pongan creativos, entonces algo cambia y se nos muestra una escena en 3D donde podemos ver las cámaras que les están grabando, dejándonos claro que están dentro de un show televisivo. Los personajes cambian su aspecto, todos menos Red Guy, que sigue viéndose igual, y comienzan a comportarse de manera errante y caótica, como si hubiesen enloquecido, creando manualidades sangrientas donde vemos corazones humanos, la palabra muerte y una tarta hecha de tripas. De pronto todo vuelve a la normalidad y la libreta les dice que nunca más vuelvan a ser creativos. Se supone que esto es un show creado para niños, sin embargo muestra elementos grotescos y aterradores, además de que transmite el mensaje de que la creatividad es algo malo, haciéndoles creer a los espectadores que si se ponen creativos algo malo va a suceder, lo que nos hace sospechar que la persona encargada de la dirección de este show es alguien muy retorcido y con intenciones oscuras. El segundo episodio trata el tema del tiempo y transcurre en una zona diferente de la casa, el salón o sala de estar, donde se nos deja claro que los 3 conviven en la casa, tal y como vemos en la foto colgada en la pared, además de que sigue siendo el mismo día, el 19 de junio. Aquí se nos demuestra una vez más las edades que representan los 3 personajes. Duck es el anciano que está en la mecedora y mira su reloj de bolsillo, Red Guy el joven que está en el sillón verde y Yellow Guy el niño que está sentado en una sillita de colores. Todos parecen estar haciendo tiempo hasta que empiece su show televisivo favorito. Entonces el reloj de pared Tony cobra vida y comienza a cantar una canción que nos habla del tiempo.
En este episodio es importante recalcar el detalle en el que Yellow Guy nos muestra por primera vez a su padre Roy y nos dice que este es como una computadora, pues vemos que el padre se pasa el día delante del ordenador consumiendo contenido para adultos en internet. La canción continúa y hay un momento en el que todos comienzan a cuestionar el tiempo, entonces el reloj se enfada y emite un pitido desagradable que hace sangrar los oídos de Yellow Guy. La canción termina con el aterrador mensaje de que el tiempo no se detiene y que a todos nos llegará nuestra hora. Entonces, las marionetas comienzan a deteriorarse y se nos muestran grotescas imágenes donde vemos cómo envejecen y se pudren. A medida que la cámara se aleja, se nos revela que estaban viendo la televisión y que todo ha vuelto a la normalidad. El tercer episodio comienza mostrándonos un cartel donde se nos hace saber que los tres protagonistas llevan desaparecidos desde el 19 de junio, fecha en la que transcurren los episodios de esta primera temporada, por lo que alguien los estaría buscando y ellos podrían estar secuestrados. Los chicos están de picnic y parece que van a comer pollo crudo. Curiosamente, Duck es un pato y el hecho de comer pollo lo convertiría en un caníbal. A todo esto aparece una mariposa y se posa en el pollo. Duck la aplasta para que no arruine la comida y Yellow Guy se marcha llorando, dolido porque su amigo acaba de matar a la mariposa de manera despiadada. Es entonces cuando Shrek-Knoll entra en escena, una alegre mariposa parlante que trata de explicarle a Yellow Guy lo que es el amor y se lo lleva montado en una nube a un lugar donde le reciben sus amigos, otros seres que supuestamente le ayudarán a entender lo que es el amor. Duck se da cuenta de que Yellow Guy va surcando el cielo montado en una nube, pero antes de ir tras él, le dice a Red Guy que se coman la comida antes de que ésta se estropee, dejando un reguero de sangre y huesos de lo más desagradable. La mariposa le dice a Yellow Guy que debe de guardar su amor para alguien especial, pero él no entiende nada y está muy confundido. Las marionetas siguen cantando y es entonces cuando se revela que son una secta que rinden culto a Malcolm, al que llaman Rey del Amor. Atan al personaje a una silla y le dicen que debe de cambiar su nombre, vaciar su cerebro y unirse al rey. Yellow Guy despierta asustado en la misma rama donde todo comenzó, como si hubiese sido un mal sueño, y es encontrado por sus compañeros, quienes le dicen que le aman y le ofrecen un huevo para levantarle el ánimo. Pero del huevo emerge una especie de oruga que llama papá a Yellow Guy, oruga que Duck no duda en volver a aplastar. En este cuarto episodio podemos ver a los chicos en una sala de estar jugando a un juego de mesa. Ellos se hacen preguntas sobre el mundo y las formulan en voz alta mientras miran un globo terráqueo que tienen sobre el mueble, a la espera de que éste les enseñe con una canción. Pero justo cuando va a ocurrir, un ordenador parlante aparece a sus espaldas y suplanta esta lección por la suya. Este arrogante ordenador llamado Colin les muestra una lección sobre sí mismo, donde les enseña lo maravilloso e inteligente que es, pero no deja a los personajes formularle preguntas y les interrumpe constantemente, cosa que enfada a Red Guy, quien dice que ya tienen una computadora y trata de hacerle callar tocando sus teclas. Pero cuando esto ocurre, el ordenador enfurece y les introduce en el mundo digital, o más bien, crea unos avatares que son controlados por ellos desde el mundo real. Duck y Yellow Guy parecen entusiasmados con el mundo digital, pero a Red Guy todo este asunto le aburre y mientras que los otros bailan, él se queda mirando la pantalla anonadado, cuando de pronto es consciente de que sus amigos han sido absorbidos por el mundo digital y trata de sacarlos aporreando las teclas del ordenador sin éxito. Entonces divisa un cable rojo y a su avatar dentro del mundo digital delante de una puerta. Al seguir este cable, Red Guy abre la puerta que le lleva a un set de rodaje de bajo presupuesto donde hay una recreación cutre del primer episodio. Red Guy, al ser consciente de esto, le explota literalmente la cabeza. Este episodio es uno de los más reveladores,
Pues bajo mi interpretación, Red Guy acaba de ser consciente de que viven en una mentira. Es lo que comúnmente se denomina romper la Matrix, pues parece ser que ellos no saben que están dentro de un programa de televisión y Red Guy acaba de descubrirlo, quedando así liberado. Esto se confirma en el 5º episodio, donde ya no vemos a Red Guy, y Duck y Yellow Guy sienten que hay algo diferente, que les falta algo, mientras miran el dibujo de ellos tres en la nevera, como si no pudiesen recordarle. Pero de pronto, este dibujo cambia y Red Guy aparece detrás de la ventana, indicándonos que ha salido del programa, pero también vemos como Duck tiene un par de cruces en los ojos, como si estuviese muerto. Una nueva lección comienza en la cocina sobre la alimentación y de lo malo que es comer alimentos saludables. De nuevo, se nos intenta transmitir un mensaje erróneo, pero esta vez Duck actúa diferente, parece asustado y no quiere cantar, sabe que algo no va bien. Esto se confirma cuando suena el teléfono. Duck responde y entonces le vemos tumbado en la camilla de lo que parece ser un quirófano, mientras le vemos de fondo dentro del show a través del televisor. La canción sigue y Duck les replica que no tiene sentido nada de lo que están cantando y grita angustiado que no quiere seguir con esto, golpeando la cámara y saliendo de la escena. Luego de esto, el capítulo continúa, pero Duck ya no sale en escena, pues está siendo devorado vivo en la sala de hospital por una enorme lata de conservas, confirmando su muerte, tal y como presagiaba el dibujo de la nevera. Ahora que Duck está muerto, su cuerpo es ofrecido en forma de alimento a su compañero, quien se come las latas etiquetadas con el rostro de Duck sin ser consciente de que se está comiendo a su amigo, tal y como vemos en la escena final, donde Yellow Guy ha engordado y se ve rodeado de estas latas y con la boca llena de restos de plumas y vísceras de Duck. El teléfono suena una última vez, pero Yellow Guy no responde. Entonces se nos revela que ha sido Red Guy quien ha estado llamando todo el rato por teléfono desde el exterior, por lo que él sí sigue vivo e intenta contactar con sus amigos, uno ahora muerto y el otro atrapado dentro del show. En el último episodio de esta primera temporada vemos a Yellow Guy muy triste y llorando por la pérdida de sus amigos, a quienes extraña, siendo consciente de que se ha quedado solo. Cuando intenta dormir, la lamparita se enciende y comienza una lección sobre los sueños, pero ahora es Yellow Guy quien se niega a seguir con esto, ya que no quiere más canciones ni más lecciones y procede a apagar la lamparita. Pero esto no le sirve de nada, la lámpara vuelve a encenderse y empieza a cantar, arrastrando al personaje con ella, quien se siente torturado y atormentado por esto, suplicándole que pare. Entonces volveremos al mundo real o a una realidad donde todos sus habitantes son representados con el mismo aspecto de Red Guy. Este parece haber encontrado un trabajo y ahora se comporta como un adulto, aunque en el fondo sigue echando demasiado de menos a sus amigos. Veremos cómo Red Guy acude a un bar y se sube a un escenario donde canta la canción de la creatividad del primer episodio, pero el resto de Red Guys abuchean su actuación considerándole aburrido. Será entonces cuando se nos muestre a Roy, el padre de Yellow Guy, sentado al fondo de la sala, mirando fijamente a Red Guy, cosa de la que éste se da cuenta. Entonces, el micrófono que sostiene cobra vida y es transportado a otro lugar. En este sitio, Red Guy se encuentra con un enorme panel lleno de pantallas y botones a través de las cuales puede ver a Yellow Guy atrapado dentro del show. Su impulso es apretar botones para intentar sacar a su amigo, pero solo consigue empeorar las cosas, desatando caos y errores en el programa que desesperan a Yellow Guy, haciéndole llorar angustiado. Es entonces cuando aparece Roy tras Red Guy con una mirada siniestra tocándole el hombro. Red Guy se aparta impactado y ve otro cable que le conduce a un enorme enchufe, el cual decide desconectar ante la pregunta:
Al hacerlo, el programa se reinicia y ahora volvemos a estar en la casa en el primer episodio, pero los personajes se muestran en sus colores favoritos: Red azul, Duck rojo y Yellow verde, además de que el calendario ha avanzado hasta el día 20 de junio. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? La clave fundamental para entender esta historia es Roy, el padre de Yellow Guy, quien aparece en todos los episodios de manera explícita o implícita, cuya relación con su hijo no es buena y más bien parece que lo desprecie. Se cree que Roy está detrás de la dirección del show, ya que podemos verle entre bambalinas. Vemos su nombre escrito en las claquetas, además de en los créditos. Como director, ha creado este programa para castigar a su hijo, encerrándole dentro del show junto a Red Guy y a Duck, quienes no sabemos muy bien cómo llegaron ahí o si también fueron secuestrados por Roy, tal y como se indica en el cartel de Se Busca. Esto parece confirmarse en los cortos titulados Help, donde vemos a los personajes secuestrados por un tipo llamado Money Man, quien nos pide dinero a cambio de su libertad. En estos cortos, Yellow Guy comenta que el lugar se parece a la casa de su padre, aunque finalmente esto es descartado. Además, sabemos que estos cortos fueron una campaña de los creadores para recaudar dinero y poder seguir costeando la creación de más episodios. Ellos tres están siendo sometidos a las lecciones sin sentido de los profesores, sin saber que están siendo obligados a ello, por lo que probablemente no recuerden nada acerca de cómo llegaron ahí, ya que recordemos que todo ocurre en un mismo día, el 19 de junio, comenzando con el desayuno y terminando en el momento en el que Yellow Guy se va a dormir. Como he mencionado, el objetivo de Roy es castigar y torturar a su hijo. No sabemos con qué finalidad ni por qué lo hace. Quizás simplemente sea un psicópata maltratador. Esto explica los desplantes que los profesores le hacen a este personaje, así como el hecho de torturarle psicológicamente y quitarle a sus amigos, dejándole solo en el show. Red Guy es el único que logra escapar de esta Matrix, cosa que probablemente Roy no se esperaba, y al desenchufar el cable del panel de control del último episodio, lo que estaría haciendo es liberar a todos del control de Roy, reiniciando así el programa, ahora libre de manipulación de este tipo, ya que vemos que los personajes son representados en sus colores favoritos, incluido Yellow Guy, cosa que Roy no habría permitido, además de que el tiempo avanza, estando ahora en el día 20 de junio. Otro dato que apoya esta teoría es el hecho de que ahora en la cocina hay una puerta, lo que quizás simbolice la libertad que antes no tenían. Además, el 19 de junio es el Día del Padre en Estados Unidos, por lo que al haber pasado, Roy ya no tendría control sobre su hijo. Otra teoría es que Red Guy nunca haya salido al mundo exterior, sino que Roy lo ha dejado en una realidad intermedia entre el mundo real y el falso, engañándole y haciéndole creer que ha logrado escapar, ya que vemos elementos de ambos mundos. Esta realidad intermedia sería el lugar desde donde se maneja el show, y Red Guy, al quitar el enchufe, reinició el programa, quedando nuevamente atrapados, repitiéndose el ciclo de tortura. La serie presenta unos elementos y un argumento muy ambiguos, poco claros, y las posibles interpretaciones de la serie son muchas. Sin embargo, hay una compartida por la mayoría de los fans, generalmente aceptada, pues encaja bien con los diferentes episodios y con algún comentario de los creadores. Cuando le preguntaron a Joseph Pelling qué significado tenía el primer episodio, respondió que era un ejemplo de cómo no enseñar algo. Era una crítica a la forma de educar, ya que, por ejemplo, es estúpido enseñar la creatividad poniéndole limitaciones. De aquí sacamos el significado de uno de los elementos principales, los profesores. Son una representación de cómo la sociedad intenta enseñarnos diferentes cosas de la forma que ésta quiere, sin que podamos hacer preguntas o cuestionar lo enseñado.
Cada vez que los personajes hacen algo que el profesor no quiere, como hacer preguntas avanzadas o ser creativos a su manera, reciben un castigo cruel como sangrar por las orejas. Esto en la vida real no pasa, pero normalmente no recibimos respuestas adecuadas. En resumen, esta serie nos habla de la manipulación y el control que caracteriza a la sociedad, los medios de comunicación y la tecnología. Y también nos muestra lo que ocurre cuando queremos escapar de este sistema de control. Red Guy es el personaje que muestra menos interés por su situación. Es una mente más independiente que consigue alejarse de los medios en el cuarto episodio, pues escapa del mundo falso. Su aparentemente exitosa huida de los medios podría resultar ser un fracaso, porque en realidad se encontraría en el mundo intermedio, es decir, que uno puede ignorar o alejarse de los medios de comunicación y la sociedad, pero siguen ahí e intentan influirnos igualmente. Hay que destacar que la pasividad o lucha sensata de Red Guy parece una reacción apropiada, porque si vas directamente en contra de los medios a lo loco, como Doug, la cosa puede terminar muy mal. ¿Y vosotros qué pensáis? Dejadme vuestras opiniones en la caja de comentarios y decidme si os gustaría un vídeo explicativo de la segunda temporada de este show. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de la primera temporada de Don't Hug Me, I'm Scared. Si te ha gustado el vídeo, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.